Algoritmo que determina la diagonal principal de una matriz, en pseudocódigo y lenguaje de MATLAB. Vamos a tener que considerar tres puntos importantes. Primero, entender cuál es la diagonal principal. Segundo, cómo almacenar los datos de esta diagonal principal. Y por último, imprimir la diagonal principal que vendría a ser nuestro resultado. Vamos a explicar principalmente cómo identificamos la diagonal principal. Aquí tenemos una matriz 3×3, es decir, que tiene 3 filas y 3 columnas. Nos vamos a enfocar principalmente en las posiciones, es decir, el número 1 se encuentra ubicado en la posición 1, 1 debido a que está en la primera fila y en la primera columna. En ese caso el 2 está en la posición 1, 2 debido a que sigue estando en la primera fila, pero se ubica en la segunda columna. Entonces el 5 se ubicaría en la posición 1, 3 para entendimiento de esta parte. Pero entonces, ¿cuál viene a ser la diagonal principal? La diagonal principal viene a ser aquellas posiciones en las que el número de fila y el número de la columna son el mismo, es decir, la posición 1, 1, la posición 2, 2 y la posición 3, 3. Tal como lo hemos reflejado aquí. Estas tres posiciones son las relevantes, son las de la diagonal principal. Pero le he agregado una columna más a nuestra matriz 3×3, que se convierte en una matriz 3×4. Le he agregado esta columna más ¿para qué? Para que podamos notar algo bien interesante. Que le añadimos una columna más, sin embargo la diagonal principal no se altera. La diagonal principal sigue teniendo solamente 3 valores. De esto podemos rescatar que solamente nos importa saber el número máximo, el número mayor de filas para determinar el tamaño correcto de nuestra diagonal principal. Entonces, una vez que entendemos esto, nos vamos a centrar principalmente para obtener esos datos del número de filas. Ahora, el segundo paso era cómo guardar estos datos, cómo almacenar los datos de la diagonal principal de nuestra matriz. Los datos los vamos a almacenar en un vector. Es decir, el vector va a estar conformado de nuestra anterior matriz. El vector de la diagonal principal va a estar conformado por 3 valores. El valor de la posición 1, 1, el valor de la posición 2, 2 y el valor de la posición 3, 3. Dicho vector va a tener 3 posiciones nada más. En la posición número 1 va a estar ubicado el valor de la matriz que se encuentra ubicado en la posición 1, 1. El segundo valor va a ser el valor de la posición 2, 2 y así. Entonces, esto de aquí quiero que lo tengan bastante claro porque lo vamos a necesitar para hacer la parte principal de nuestro pseudocódigo, que vamos a pasar a explicar en un momento. El pseudocódigo lo vamos a dividir en 3 partes: la lectura, el proceso principal y la escritura de nuestro resultado. La lectura va a comenzar obviamente con el inicio del algoritmo. La variable f va a consistir en la variable que va a obtener justamente la cantidad máxima o la cantidad total de filas que va a tener nuestra matriz. Y su contraparte viene a ser la variable c, que va a almacenar la cantidad de columnas que deseamos para este ejercicio, para esta matriz. Tal cual como lo vimos aquí, lo que vamos haciendo es un recorrido de fila, de columna por columna dentro de una fila. Es por eso que vamos a tener 2 ciclos para. El primer ciclo para nos dice que vamos a ir desde una fila, recorriendo columna por columna, llenando todos esos datos. Entonces, es por eso que el segundo para tiene la variable j, que representa aquí la columna, y la primera variable es la variable i, que representa a las filas. Es por eso que el primer ciclo para va desde 1 hasta el número total de filas, y la variable j va desde 1 hasta c, el número total de columnas. Luego yo le voy a poner nombre de matriz m, y estos corchetes representan obviamente lo que ya les estaba explicando: las posiciones de la fila y la posición de la columna respectivamente. Una vez entendido esto, lo que vamos a recordar es cómo estábamos haciendo la asignación. Recuerden que lo que hacíamos simplemente era, para la posición del vector, lo que hacíamos era considerar la misma posición de la matriz, pero duplicado. Es decir, el primer valor del vector que contiene la diagonal principal es el valor de la matriz que contiene la posición 1, 1. Es decir, el valor de la matriz, el valor de la posición 1, 1 de la matriz viene siendo el valor de la posición 1 del vector, y así sucesivamente. Es por eso que solo necesitamos el número máximo de filas para determinar la diagonal principal. Lo único que hacemos es duplicar la posición de la fila en el lado de la columna, y ya no necesitamos una variable j en este caso. Y eso es lo que hacemos en la asignación.
Y por último lo que hacemos es simplemente repetir ese mismo ciclo pero esta vez para hacer el recorrido dentro del vector que ya está lleno, ya está completado, y lo que vamos a hacer simplemente es escribir todos los valores que contiene nuestro vector. Y obviamente cerramos el algoritmo y ponemos fin. Lo que yo he hecho simplemente es separar en 3 partes, pero todo esto corresponde al mismo y completo pseudocódigo que comienza en el inicio y obviamente termina en el fin. Tiene que pasar por todas las etapas que ya hemos mencionado, desde la lectura, que hemos explicado cómo se hace columna por columna dentro de una fila, y la asignación, que la hacemos solamente duplicando la posición de la fila y colocando la misma en la posición de la columna y asignándola en el vector, y luego simplemente hacer un recorrido de cada valor del vector para escribirlo y mostrar nuestro resultado. Una vez que ya hemos entendido esto, ya podemos pasar a explicarlo en un lenguaje de programación que yo he considerado el MATLAB en este caso. Es por eso que les dejo esta parte del pseudocódigo completo por si en caso quieren probarlo o necesitan hacerlo en otro lenguaje de programación. Bien, voy a pasar a hacerlo, el código como tal, en el lenguaje de MATLAB. Lo primero que yo recomiendo es especificar de qué se va a tratar nuestro algoritmo. De por sí, yo creo que es algo muy normal que al comienzo uno empieza a ponerle variables de cualquier nombre, empieza a guardar su algoritmo con cualquier nombre, pero yo considero que además de guardarlo con el nombre de lo que representa tu algoritmo, creo que lo mejor es también ponerle una especificación, que en este caso es algoritmo que determina la diagonal principal de una matriz F por C, es decir, que va a tener un valor diferente de filas y un valor diferente de columnas, no como se suele hacer en otros ejercicios, como por ejemplo el cuadrado mágico, esos donde solamente se hace una matriz n por n, es decir, el mismo número de filas como el mismo número de columnas. En este caso yo voy a especificar que vamos a hacerlo con un valor diferente de filas y un valor diferente de columnas, que puede ser diferente, que si tú quieres le puedes poner el mismo número. Y bien, entonces una vez que especificamos, recordamos que podemos poner mensaje con un signo de porcentaje previo. Lo que hacemos es ingresar el dato. F va a ser igual a input, que es así como ingresamos una variable numérica, y aquí vamos a poner con esta comilla vamos a poner el mensaje ingresa la cantidad de filas de la matriz. Es el mensaje que yo voy a poner. Punto y coma C. Si quiero puedo copiar, pero para poder seguir explicando voy a escribir ingrese la cantidad de columnas de la matriz. Bien, una vez que hemos hecho la lectura, como ya se dan cuenta, vamos a hacer nuestro primer ciclo para. Recordando un poco claramente del lenguaje de programación de MATLAB. Si quieren les voy a dejar por aquí algunos de los primeros videos referentes al lenguaje de MATLAB, donde explico paso a paso el lenguaje, por ejemplo de ciclo for. Para no hacerles perder tiempo no les voy a explicar aquí mucho detalle, pero básicamente es algo similar a esto. Voy a ponerle num al número ingresado para almacenar una variable diferente, y aquí solamente voy a poner un espacio, o si quieren ustedes pueden poner ingreso un número. Bueno, vamos a poner ingreso un número. C1 número. Recuerden que el recorrido se va a hacer columna por columna dentro de una fila. Aquí ya hemos hecho la lectura. Lo que vamos a hacer entonces es la asignación. Seguimos igualmente tal cual como tenemos nuestro pseudocódigo. Vamos a utilizar las mismas variables para no confundirnos, y aquí vamos a hacer la asignación de nuestro vector. Podemos declarar nuestro vector, el tamaño del vector y el tamaño de la matriz, pero básicamente funciona similar a como lo estamos haciendo ahora. En otros ejercicios mucho más complejos es necesario hacer la declaración, ¿no?, de un tamaño, es decir, le podemos poner al vector y a la matriz así, de esta manera. Una matriz, perdón, me faltó ponerle aquí la asignación de la matriz, la posición I, J, hay que recordar siempre eso, y podemos hacer una declaración como esta: ceros de F por C. Esto se va a ver de esta manera. Si hacemos, por ejemplo, aquí
ceros de 3 por 2 nos va a dar la matriz así. Es por eso que podemos declararlo así, la matriz, pero para este caso no creo conveniente y vamos a continuar. Una vez que ya hemos hecho la asignación de la lectura del dato, lo que vamos a hacer aquí es la asignación justamente de la variable, de la diagonal. Y aquí, hasta aquí ya hemos seguido paso a paso nuestro pseudocódigo. ¿Qué vendría a ser? Podríamos escribirlo tal cual como nuestro pseudocódigo, hacer el mismo ciclo para, de que va desde 1 hasta f, pero este lenguaje de MATLAB tiene justamente esas facilidades que podemos escribirlo, la matriz con la función simplemente de escribir, la función disp, pero yo prefiero hacerlo simplemente sin colocar un punto y coma para que se muestre la matriz con el nombre. O podemos hacer algo mucho mejor, que podemos poner diagonal principal es igual a todos los valores del vector que tenemos. Y bien, con esto ya hemos acabado nuestro algoritmo. Vamos a ponerle diagonal principal m y vamos a ingresar aquí los valores. La cantidad de columnas que quiero, la cantidad de filas que quiero es 3. La cantidad de columnas que quiero es 4. Para hacer una explicación similar a la del ejercicio que les había enseñado. Aquí vamos a ingresar los valores de la primera columna. Vamos a ingresar 1, 2, 5, 4. Aquí 2, 3, 0, 0. 1, 3, 2, 1. Aquí se ven los valores de la diagonal principal, pero para poder recordar cuál es nuestra matriz que hemos ingresado, aquí lo voy a poner. Vamos a ampliar un poquito esto. Y ahí está. Aquí están los datos de la diagonal principal. Y aquí están los datos de la diagonal principal ya leídos y resueltos en nuestro ejercicio. Bien, espero que les haya gustado, que les haya sido bastante útil y que se suscriban. Voy a estar posteando videos similares a esto, de temas de matrices, de vectores, de ciclos, en fin. De los algoritmos que necesiten, vamos a estar poniendo bastantes videos de ejercicios y espero que estos sean de mucha utilidad y que les ayuden a desarrollar ejercicios más complejos o, por qué no, ejercicios que ustedes mismos quieran proponer para proyectos y cosas similares. Muy bien, hasta la próxima.